Hola, hola, bendiciones, amados amigos de tu canal Eder Marín. Espero que todos se encuentren muy bien. Bendecida noche, que todos la estén pasando muy bien. Un abrazo de aquí de Venezuela, isla de Margarita. Cuando vengan, no duden, cuando vengan a Venezuela, no duden en visitar Venezuela, una tierra muy bella, muy hermosa, que lamentablemente, aunque ha pasado últimamente por diría yo, por un momento muy triste, por un momento, por una economía muy degradada, es un país hermoso, de verdad. Y la isla de Margarita es preciosísima. De aquí soy, bueno, y estoy aquí con el pastor José Carlos Alpizar. Vamos a estar tratando un tema bastante interesante. Quise hablar con él porque veo que se ha dedicado a hacer un trabajo excelente en sus redes sociales. Me estaba contando ahorita cuando estábamos hablando en privado, que tienen iglesias fundadas en varios países, institutos y todo eso. También tienen un instituto muy interesante, que bueno, que él nos va a estar hablando un poco acerca de esto. Pastor, ¿cómo está? Gracias, Eder. Muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a los hermanos que nos están escuchando desde San José, Costa Rica. Les enviamos un saludo muy fraternal. Aquí más o menos a unos 26 grados centígrados, muy cálida la noche. Así que les enviamos un profundo saludo y gracias por estar conectados. Amén, amén. Yo creo que esto va a ser de bendición para la iglesia y para muchos hermanos que se han adentrado a este tema o que de repente quieren conocer un poco más de este tema. ¿Y quién más para tratar este tema? Alguien que se ha dedicado a tratar este tema por mucho tiempo. He visto parte del trabajo de José y creo que es muy interesante que la iglesia que se está adentrando a la apologética, a la doctrina bíblica, a los fundamentos de la fe, que se adentra a estos temas, un tema que yo creo que es muy importante porque hoy día hay un gran volumen de iglesias que están adaptando estas doctrinas, las doctrinas judaizantes de guardar el sábado, de usar ciertas prendas como la kipá, el kifá, el talí y muchas cosas, usar chofar en los cultos y hacer muchas cosas y practicar ciertas fiestas judías que le dan más importancia a esas prácticas que al mensaje del Evangelio. Es una bendición para mí poder entrevistar al pastor y hacerle las preguntas interesantes que creo que son muy buenas, y esta transmisión va a estar muy candente porque vamos a tratar temas bastante interesantes. Gracias, pastor, por estar con nosotros y para que nos estés respondiendo ciertas preguntas que yo creo que muchos de los oyentes también quieren escuchar. Gracias por esta entrevista, pastor. Con todo gusto, hermano. Mira, hay que tomarse muy en serio este tema de los judaizantes. Nosotros tenemos que entender que esta es la secta más antigua de la historia del cristianismo. Cuando nosotros estamos hablando de los judaizantes, es eso, la secta más antigua. No son los testigos de Jehová, no son los mormones, ni los adventistas del séptimo día, son estos. Y son una secta que Pablo combatió en la mayoría de sus escritos. Si nosotros quitáramos el tema de la apologética antijudaizante que Pablo hace en sus cartas, tendríamos la mitad de sus cartas, porque Pablo habló muchas veces de ellos,
advirtió sobre ellos. Pablo se sintió muy frustrado muchas veces por ellos, al punto que, por ejemplo, en los Gálatas dijo: temo haber trabajado en vano por causa de estos falsos maestros que están intentando vendernos una fe que no aparece en el Nuevo Testamento. Así que, hermano, es verdad, hemos estado trabajando desde hace más de 2 años en este tema. Gracias a Dios, cada día estamos creciendo más, cada día son las personas más personas se añaden a las filas de Teología Paulina para darle frente a este grupo. Estamos a punto de tener, hermano, la primera graduación del Instituto Paulino, donde vamos a tener los primeros 40 teólogos paulinos graduados, que esperamos que estén en sus iglesias enseñando la teología de la gracia y sobre todo haciendo frente a este mal llamado movimiento de raíces hebreas. Y también hemos estado visitando algunos países. Tenemos el propósito este 2023 de visitar los 10 países que más siguen teología paulina. Ya empezamos con Perú y con México, y ahora en febrero, finales de febrero, vamos a estar si Dios lo permite, en Colombia, compartiendo el Congreso Paulino contra los judaizantes. Y siempre que nos inviten para hablar en este tema, claro que vamos a aceptar la invitación porque estamos completamente dedicados a esto. Amén, hermano, amén. De verdad que es de bendición poder ver cómo su ministerio ha crecido y cómo se han enfocado en tratar este tema, que creo que es un tema que ha hecho muchísimo daño a la iglesia, ¿verdad? Qué locura con estos judaizantes, dañando la iglesia y poniendo cargas pesadas en aquellas personas nuevos creyentes, como que hablar hebreo, etcétera, etcétera, tantas cosas. Hermano, y sin más nada que agregar, para comenzar con esta excelente entrevista, me gustaría comenzar con la siguiente anécdota. Sabemos que que los judaizantes existieron en un tiempo con mucha fuerza, como dijiste ahorita, ¿verdad? Que el apóstol Pablo se dedicó a atacar por completo estos judaizantes. Aún reprende al apóstol Pedro porque el apóstol Pedro estaba enseñando a judaizar. La pregunta es, ¿dónde crees tú que tomó fuerza este movimiento judaizante dentro de la iglesia hoy día? ¿Cuáles son sus raíces? Claro, bueno, mira, hermano, en realidad el movimiento judaizante responde a tres tipos de procesos que han afectado a la iglesia. Bueno, algo que es muy importante entender es que solo nosotros y la primera generación de cristianos, la generación de los apóstoles, hemos tenido la particularidad de convivir con un estatus de Israel como nación o como identidad política. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Recordemos que en el siglo I, aunque Israel no era un país, ¿verdad?, independiente, porque estaba bajo el dominio de Roma y era una provincia romana. No, bueno, el punto es que existía políticamente una entidad política llamada Israel. Y desde 1948, cuando el Estado de Israel se formó y muchos de los hijos de Israel volvieron a esa tierra, tenemos esa particularidad en común, los cristianos del siglo I, los cristianos del tiempo de los apóstoles y nosotros. Entonces, ¿de dónde vino a tomar fuerza otra vez esta secta? Precisamente de el proceso prosionista que venía impulsando la formación de un Estado de Israel, que lo logró en el 48. Esto le dio como un motor, como un tanque de oxígeno otra vez a esta secta. Ese es el primer factor que fortalece la secta de los judaizantes. La segunda es que muchas iglesias, sobre todo las iglesias de corte pentecostal, no tenemos nada contra las iglesias pentecostales, visitamos muchísimas iglesias pentecostales, pero debemos decir que sobre todo muchas iglesias pentecostales tal vez descuidaron un poco el estudio de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Entonces quedó como un vacío en muchas personas. Muchas personas querían aprender sobre los libros del Antiguo Testamento y no estaban recibiendo esa capacitación dentro de sus iglesias, y eso fue una oportunidad que aprovecharon estos falsos maestros que no tienen otra cosa más que un ministerio de desinformación. Entonces, el movimiento prosionista, la fundación del Estado de Israel en 1948,
el abandono de la teología sistemática en muchas iglesias, sobre todo de corte pentecostal, y muy volcadas a ser pro-Israel. Tampoco nosotros tenemos nada contra los hijos de Israel ni los judíos, para nada. De hecho, en el Instituto Paulino tenemos un verdadero judío mesiánico que es profesor del Instituto Paulino, pero muchas iglesias pentecostales como que empezaron a elevar desproporcionalmente la figura del pueblo de Israel, y todo eso se combinó para que tengamos ahorita el fenómeno que estamos teniendo en muchos países, que es que el movimiento de raíces hebreas está creciendo. También, hermanos, se atribuye a un asunto que viene construyéndose desde 1900 a principios del siglo XX, y es que un fuerte grupo de teólogos liberales han tratado de debilitar la imagen del apóstol Pablo, criticando a Pablo y acusándolo falsamente de ser el fundador del cristianismo, no Jesucristo, sino, según ellos, Pablo. Quieren hacer una dicotomía entre Pablo y Jesús. Entonces, esta distorsión de la imagen de Pablo, por supuesto que viene a distorsionar su teología, que es la doctrina de la gracia. Entonces, todo esto se fue acumulando para que el movimiento de las raíces hebreas o los judaizantes tengan un tanque de oxígeno. Sin embargo, yo estoy muy esperanzado, hermano, en que así como la iglesia a través de la historia ya entiende que cuando un testigo de Jehová te toca la puerta es una secta, y así como la mayoría de los cristianos saben hoy en día que cuando hablas con un mormón estás hablando con una secta, yo creo que todo este proceso de información que estamos haciendo y todos estos recorridos por los países junto con todos nuestros demás hermanos de diferentes ministerios en el mundo que están trabajando en esto, creo que a mediano plazo vamos a lograr educar otra vez la iglesia para que entendamos que el movimiento de raíces hebreas es una secta. Amén, hermano, amén. Qué bendición poder escucharte y aprender juntos, ¿verdad? Todos los que están conectados también. Es de bendición poder aprender también. Que veamos también en la palabra el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Efesios 8:9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. No es por guardar ningún mandamiento, sino por la justificación, como dice Pablo en el libro romano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lamentablemente muchos hermanos han caído en este error de, como tú dices, ¿verdad? En lo que se conoce como las raíces hebreas. Y es triste, mi hermano, es triste porque este movimiento ha hecho muchísimo daño. Veo a pastores aún ponerse ciertos atuendos como que ellos fueran judíos y se hacen llamar a sí mismos judíos y tienen tantas cosas que yo digo que esto no refleja en nada lo que es la cristiandad, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? De que judío no es aquel que nace étnicamente, sino el que es circuncidado de corazón. Y es algo muy triste de que estos movimientos se estén dando y muchos lo abracen y lo tomen como una verdad, por lo que tú haces referencia, de que muchos no conocen el Antiguo Testamento y se lanzan de lleno en esta secta como lanzarse en un pozo lleno de caimanes sin conocerla, así como muchos se van al catolicismo romano y a otras denominaciones que creo que son peligrosas y no enseñan el Evangelio de Cristo tal y como es. Y Claro, hermano, claro, y hermano, mira, lo más triste que le puede pasar a una congregación es que el pastor se judaice, porque cuando un pastor se judaiza, termina judaizando la iglesia entera. Y tenemos testimonios de testimonios. En Colombia hay un caso de una iglesia que empezó judaizándose y terminó rechazando la fe completamente en Jesús. Lo rechazaron, wow, terminaron rechazándolo como Mesías y se convirtieron al judaísmo por completo. Es importante, hermano, entender que ni siquiera los verdaderos judíos mesiánicos, ni siquiera un verdadero judío que ininterrumpidamente siempre ha sido judío y que se convierte al Mesías, ni siquiera ellos ven con buenos ojos a la secta de los judaizantes, porque wow. los judaizantes no son ni cristianos ni judíos, son una secta. Entonces, es lamentable esto, y cito las palabras de un verdadero judío que colabora con nosotros en el Instituto Paulino. El movimiento de raíces hebreas y el movimiento judaizante
lo único que hace es quitarnos nuestra mirada de Jesús. Eso es lo que hace el Wow. movimiento de Raíces Hebreas. Es así, mi hermano, es así. Lamentablemente es así. Y es triste, ¿no? Es triste porque muchas personas, de verdad que yo pienso que, como dices tú, se van a las cargas pesadas, ¿verdad? Como le dijo Jesús a los escribas y los fariseos, de que ellos estaban enseñando cargas pesadas a la gente. No entran al cielo ni dejan entrar a los demás. Y ya, Sí, triste, ¿no? Hermano, completamente. tengo otra pregunta por aquí. Yo personalmente, últimamente, me he dedicado a estudiar lo que se conoce como la patrística, ¿verdad? Creo que es muy importante dentro de estudiar la historia del cristianismo, los padres y todo por el estilo. Y yo me di cuenta desde que desde los primeros siglos los cristianos guardaban el día domingo, a un Policarpo, Irineo, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, Justino Mártir. Pero vayámonos un poco más allá, que es la fe neotestamentaria, ya que muchas personas no saben y dicen, no, el domingo es un día que empezaron a guardar ustedes porque lo empezó a guardar el Constantino. Y yo digo, wow, estas personas no conocen los primeros cristianos. Pero yéndonos un poco más allá, es el sábado el día que guardaban los cristianos primitivos neotestamentarios. Claro, bueno, muy buena pregunta, hermano. Mira, mi respuesta va a ser de este tipo. Nosotros tenemos que recordar que en la fe en Jesús el Mesías tenemos dos tipos de personas. Unos son los judíos que se convierten al Mesías, como lo fueron Pablo, Pedro y el resto de los apóstoles, Ujú. y otros son los gentiles, como nosotros que hemos creído en el Mesías. En el caso específico de los judíos que se convierten al Mesías, ellos no, en ningún momento en el Nuevo Testamento, los apóstoles les piden a ellos que dejen de guardar Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Un verdadero judío, cuando se convierte al Mesías, no deja de guardar Shabbat, porque es un pacto eterno entre Dios y los hijos de Israel. Éxodo capítulo 31, del 16 al 17, dice la Biblia, los hijos de Israel guardarán el Shabbat como estatuto perpetuo, como pacto perpetuo, es una señal entre yo y los hijos de Israel, dice la Biblia, perpetuamente. Entonces, tenemos que hacer esa distinción. Los hijos de Israel sí seguirán guardando el Shabbat sin ningún problema, pero en el caso de nosotros, los gentiles, los apóstoles en ningún momento nos piden que nos reunamos ni en Shabbat, escúchame, ni domingo ni siquiera. Es verdad que históricamente, desde el siglo I, la iglesia se empezó a reunir, la iglesia gentil se empezó a reunir el domingo porque sabemos que Jesucristo resucitó domingo. Y precisamente para conmemorar ese acontecimiento histórico, la iglesia se empezó a reunir domingo. Pero lo que sí es importante enseñar es que el cristianismo nunca ha sugerido que ha quedado anulado el Shabbat por el domingo. Los hijos de Israel, convertidos al Mesías, seguirán guardando Shabbat. Posiblemente se reunirán también los domingos para conmemorar que es el día en que Jesucristo resucitó. Y nosotros los gentiles tenemos libertad de reunirnos el día que queramos. Entonces, mira, si una iglesia se quiere reunir los lunes, no hay problema. Si una iglesia se quiere reunir los sábados, tampoco hay problema. Lo más común, por supuesto, es que nos reunamos los domingos por esta razón histórica que tú mismo acabas de decir y que está bien plasmada en los primeros cristianos. Pero sí es importante entender esto. No, a los apóstoles y sobre todo Pablo, que es el apóstol de los gentiles, nunca nos pidió que tuviéramos que reunirnos un día determinado. Nosotros nos podemos reunir el día que queramos, en el lugar de que queramos, porque Dios es espíritu. Y es necesario que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, sin limitaciones espaciales, sin limitaciones temporales. Amén, amén. Qué bendición, mi hermano. Qué bendición. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, hermano. Hermano, he visto que creo que hablé de esto un poco al principio, eh, pero he visto mucho de que muchas personas, ¿verdad? Tienen ciertas prácticas, y no solo ciertas prácticas, ciertas doctrinas. He visto ciertas doctrinas dentro de estos tipos de
de movimientos judaizantes. La pregunta es, ¿puedes enumerar algunas de estas prácticas o doctrinas peligrosas que hacen énfasis este tipo de movimientos? Claro, mira, hermano, el movimiento judaizante, en primer lugar, te está proponiendo vivir una fe que no aparece en el Nuevo Testamento. Mira qué interesante. Yo te acabo de decir que cuando un judío se convierte al Mesías, no deja de ser judío, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando yo voy a los Hechos de los Apóstoles, yo encuentro a Pablo reuniéndose en Shabbat, yo encuentro a Pablo celebrando la fiesta de Pascua, celebrando la fiesta de Pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que los hijos de Israel no dejaban de hacer estas cosas a pesar de que creer en el Mesías, no dejaban de ser judíos. Sin embargo, así como podemos ser sinceros y reconocer que los hijos de Israel no dejarán estas costumbres y estos pactos y festividades entre Dios y ellos, nosotros no encontramos en ningún lugar en el Nuevo Testamento que los gentiles se circunciden, que los gentiles guarden Shabbat, que los gentiles guarden las leyes dietéticas de Levítico 11 o que guarden las festividades de Levítico capítulo 23. Entonces, ¿cuál es el primer problema de los judaizantes? Que nos están pidiendo a nosotros, los gentiles convertidos al Mesías, que vivamos un tipo de fe que no está plasmada históricamente en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento todas las iglesias que Pablo levantó y a las que les escribe, que son iglesias gentiles, nosotros no vemos eso que ellos proponen. Además, es importante mencionar que en el movimiento de raíces hebreas, porque hay niveles de niveles entre ellos, hay cosas que se salen completamente de control. Por ejemplo, hay judaizantes que sin darse cuenta están guardando cosas que ni siquiera son de la misma Torá, sino que son de las leyes orales del judaísmo. Por ejemplo, cuando tú ves que hay estas sectas judaizantes que se quieren vestir como judíos, ¿verdad? Y que se ponen las filacterias, que son estas cintas, ¿verdad? Que se amarran 7 veces en el brazo y que se tiene que llegar hasta el dedo del centro, que es el dedo del corazón, y las cajitas, ¿verdad? Con la letra Shim. Mira, todo eso no es Torah. Moisés no pidió eso. Eso todo es tradición rabínica. Cuando nosotros vemos que estas personas empiezan a usar kippah, cosa que es una cuestión rabínica, o inclusive cuando empezamos a ver que empiezan a mover la cabeza así, ¿verdad? Y a hacer estos movimientos a la hora de orar, o inclusive ni siquiera se sienten en la libertad de escribir Dios, sino que te ponen D mayúscula y guión S, ¿verdad? Para no poner Dios por la tradición rabínica que dice que no pronunciemos el nombre de Dios de ninguna manera. Mira, hay judaizantes que ni siquiera saben lo que están haciendo, creen que están guardando Torah y lo que no saben es que muchos de ellos lo que están siguiendo son meras tradiciones rabínicas, meras tradiciones orales. Y debemos de ser enfáticos en algo. Jesucristo en Mateo 15 condenó vehementemente las tradiciones orales. Este pueblo, Jesús dijo, me honra de labios, pero su corazón está fuera de mí porque enseña mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Entonces, hay un nivel de desinformación y desconocimiento en estos temas gigante. Es así, mi hermano, es así. Lamentablemente es así y es triste que estas personas, ¿verdad? Un día comenzaron bien y quieren como que volverse otra vez a la ley, guardando ciertas cosas, aún ni a la ley como tú estás explicando, sino guardando tradiciones y doctrinas de hombre, ¿verdad? Como dijiste. Completamente. Sí, Completamente, triste, porque triste. hace poco yo subí una publicación en nuestra página de Facebook denunciando ahí una persona que aparentemente tiene ascendencia verdadera judía, pero yo lo vi ahí en el Muro de los Lamentos con las cajitas, ¿verdad? Y las filacterias en sus brazos. Y entonces yo dije, eso está mal. Y entonces me decían muchos, no, pero ¿por qué? Si él verdaderamente asciende de los judíos. Y lo que yo decía es precisamente eso. Sí, está bien que él ascienda de los judíos, pero lo que tenemos que entender es que toda esa apariencia que él está proyectando en la foto, todo es tradición rabínica, no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Es así, mi hermano, es así. Lamentablemente es así. Triste,
triste que haya personas así, de verdad. Eh, Muchos se dejan engañar por esta secta, que creo que es peligrosa, hermano. Y yo creo que es, como tú dices, que hay muchas cosas que son peligrosas y que son tradiciones rabínicas, y que el mismo Jesús advirtió acerca de que ellos enseñaban doctrinas y mandamientos de hombre, como dice el libro de Colosenses, que no se dejen atrapar por huecas filosofías y tradiciones de hombre. Mi pregunta es la siguiente. Hay muchas filosofías y muchas doctrinas huecas y enseñanzas y prácticas que no tienen nada que ver con el judaísmo y tampoco tienen que ver nada con el cristianismo. ¿Cuál crees tú que es la doctrina o la enseñanza más peligrosa de esta secta judaizante? Claro, hermano, mira, yo diría que son tres. Las tres doctrinas más peligrosas judaizantes son las siguientes. La primera es enseñar que la salvación es por obras. Mira, los judaizantes muchas veces dicen que no, que ellos no están enseñando que la ley, que los mandamientos de la ley de Moisés sean necesarios para salvación. Que no les crean, amado público que nos están escuchando, no les crean porque lo dicen de la boca para afuera. Porque cuando nosotros vamos al núcleo de la teología de ellos, si es que se le puede llamar teología, entendemos claramente que sí están enseñando que la salvación es mediante la observancia de mandamientos. Esto lo sabemos porque cuando ellos empiezan con cuentos de este tipo, voy a citar algunas frases judaizantes muy típicas, cuando ellos empiezan a decir, Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, están insinuando que solo el que ama a Dios guarda los mandamientos. Y ante eso nosotros decimos amén. Por supuesto que los que aman a Dios guardan los mandamientos, pero lo que tenemos que entender es que dentro de la Torá no todos los mandamientos son para todos. Hay mandamientos que son exclusivos solo para los levitas, hay mandamientos que son exclusivos solo para los reyes, hay mandamientos que son solo para las mujeres, otros solo para los hombres, e inclusive hay algunos mandamientos que solo son para los leprosos. Entonces, lo que tenemos que entender es que el Shabbat, la circuncisión, las leyes dietéticas, las fiestas, son mandamientos exclusivos para los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es el problema? Que si nosotros no guardamos estas festividades y mandamientos de carácter litúrgico, empiezan a insinuar que nosotros no amamos a Dios porque no guardamos los mandamientos. Lo que pasa es que Dios nunca nos pidió que guardáramos esos mandamientos a nosotros los gentiles. Luego, a veces les gusta citar Apocalipsis cuando dice, esta es la fe, este es el testimonio de Jesús, los que guardan los mandamientos. Entonces hay una insinuación de que solo ellos son el pueblo de Dios, porque según ellos son los que guardan los mandamientos, y nosotros no, porque no guardamos Shabbat, porque no nos circuncidamos. Pero vuelvo a repetir, Dios nunca a nosotros los gentiles nos pidió que guardáramos Shabbat o, por ejemplo, que guardáramos fiestas. Entonces, claro que son una secta porque están insinuando que la salvación es por obras. Inclusive, yo he escuchado algunos de los grandes padrinos judaizantes del YouTube decir abiertamente que la salvación es por obras. Yo he escuchado, por ejemplo, a Celorio, el de la secta Gozo y Paz de México, decir que el Shabbat es necesario para salvación. Entonces, esa es la primera herejía más seria del movimiento judaizante, hermano. ¿Por qué? Porque si estamos insinuando que la salvación es por obras, hemos anulado el único verdadero evangelio de Jesucristo, que enseña que la salvación es por gracia. Y debemos recordar que Pablo, en Gálatas capítulo 1, del 6 al 9, maldijo 2 veces con pena de maldición al que se atreviera a predicar un evangelio diferente del que él y los 12 habían predicado. ¿Por qué Pablo fue tan severo? Por una simple razón. Si el evangelio es poder para salvación, solo el verdadero evangelio salva y un falso evangelio no salva. Entonces, este falso evangelio judaizante basado en obras no es para salvación, es para perdición. Lo segundo, la segunda herejía más seria que ellos cometen es el hecho de enseñar ideología étnica. Los judaizantes sufren de disforia étnica. Así como una persona puede sufrir disforia de género y siendo hombre creerse mujer y a través de la ideología de género hacer un lobby para que siendo hombre
la gente supuestamente lo tenga que percibir como mujer, los judaizantes tienen también un tipo de disforia, siendo de ascendencia azteca, ascendencia inca, siendo de ascendencia africana, asiática, anglosajona, etcétera, etcétera, de repente se creen hebreos. Entonces, quieren enseñar disforia étnica, quieren negar su verdadera ascendencia y creer algo que no son. Y lo peor de todo es que detrás de esta disforia étnica hay racismo porque de repente quieren presentar a un Dios que solo se complace en salvar a Israel. Y es ridículo porque Pablo dijo, digo pues, ¿acaso Dios es solamente Dios de judíos o es también Dios de gentiles? Ciertamente Él es Dios de gentiles, dice también Pablo. Y la tercera situación seria que tenemos con los judaizantes es que no cabe duda de que en ellos se cumple la profecía de Pablo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 de que antes de que venga el fin es necesario de que venga la apostasía, porque los judaizantes son personas que estaban la mayoría en iglesias cristianas, abandonaron las iglesias cristianas y ahora tienen un odio contra el cristianismo, afirmando que, por ejemplo, el infierno es un cuento católico, afirmando que la Trinidad es un cuento católico. Yo he escuchado hasta judaizantes que dicen que el Nuevo Testamento es un invento de Roma. Esa es una característica de todo judaizante, el odio contra Roma. Y nosotros no estamos defendiendo a Roma porque no somos católicos, pero este odio contra Roma logra la intención que ellos tienen. Cuando tú aprendes a odiar a Roma y al catolicismo, si yo te digo a ti, la Trinidad es un cuento católico, ya tú lo aceptas de inmediato porque estás programado para odiar a Roma, sin ni siquiera preguntarte si acaso los primeros cristianos del siglo I creían en la Trinidad. Que por supuesto, es ridículo decir que la Trinidad es un cuento católico, es ridículo decir que el infierno es un cuento católico, es ridículo decir que el Nuevo Testamento es un invento de Roma. Pero bueno, estos son los tres grandes problemas de los judaizantes: un falso evangelio, una disforia de género y apostasía en cascada. De verdad que es interesante, ¿no? Esto es oro. Esto es oro, hermano, anoten. De verdad que qué bendición poder estar aquí con el hermano, ¿verdad? Tanto conocimiento de estos temas y es muy importante que entendamos de que el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío también, al griego, es decir, al gentil, a nosotros. El evangelio fue dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lamentablemente estos movimientos, como dice el hermano José, han hecho muchísimo daño y han arrastrado a muchas personas, donde lamentablemente yo pienso que muchas personas han salido mayormente de estos movimientos pentecostales y neopentecostales, no conforme con la doctrina, con lo que enseñan, triste por lo que está sucediendo también con la iglesia, con el evangelio de la prosperidad, donde nos enseña apologética, nos enseña doctrina, nos enseña el evangelio verdadero. Muchos lastimados salen de estos movimientos neopentecostales y pentecostales y se van a esos movimientos buscando como que agua, y cuando consiguen estos movimientos se encuentran como que comienzan a hablar, que empiezan a usar palabras como Yeshua Hamasía, como que ciertas palabras Adonai, Elohim, etcétera, etcétera, a usar palabras en hebreo porque ahora se consideran judíos mesiánicos. La pregunta es, mi hermano, ¿qué piensas acerca de esta clase de judaizante? Como tú dices, esta secta judaizante en el sentido de que ellos usan palabras en hebreo, tienen que acostumbrarse a hablar hebreo, siempre están usando en sus palabras, cuando ellos están explicando algo, siempre dicen como dice Yahvé, como dice Adonai, como dice Elohim, usan palabras por ejemplo, tienen que usar todas las palabras en originales, y yo creo que hice mención anteriormente a esto también, la forma de vestirse y todo esto, y todas estas prácticas. Claro, mira, Son todas estas prácticas justificables o la practicaba la primera iglesia? claro, mira, hermano, no hay ningún problema en estudiar hebreo. Yo estudio hebreo también.
Y en cuanto a lo que he llegado a estudiar en hebreo, puedo leer un texto inclusive en hebreo. Pero, ¿sabes una cosa? Que esto que está ocurriendo con los judaizantes tenemos que entender que no es por un asunto de querer estudiar el hebreo, que es bueno. Por supuesto que es bueno estudiar hebreo. Por supuesto que es bueno estudiar griego. Siempre es bueno estudiar los idiomas originales en que fueron escritos la Biblia. Si tú puedes estudiar arameo, excelente también. Aquí el problema es que tenemos un serio problema psicológico de identidad. Y ahora sí estoy hablando a nivel individual de los judaizantes, porque esta práctica de, primero ellos no hablan hebreo, lo que hablan es hebreñol. Se saben 10 palabritas en hebreo y las meten entre sus frases, ¿verdad? Entonces ya no quieren decir buenos días, quieren decir Boker Tor, Boker Or, o no quieren decir buenas noches, quieren decir Laila Tov, no quieren decir hola, quieren decir Shalom, y se saben 10 Oh, palabritas hebreas y ya se creen hebreos, ¿verdad? Esto es un ridículo hebreñol. Pero, ¿por qué razón, hermano, estas personas tienen la necesidad de querer aparentar algo que no son por un problema de identidad? Mira, es que ocurre exactamente igual con el homosexualismo. Cuando una persona, siendo hombre, de repente quiere presentarse como mujer, es porque tiene un severo problema de identidad. Si yo siendo costarricense o tú venezolano, de repente quieres como aparentar de que eres un israelita, que eres un judío, eso es completamente ridículo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender, querido hermano? Que Dios, como lo dijo el apóstol Pedro, mira lo que dijo el apóstol Pedro en su primera predicación a los gentiles, en Hechos capítulo número 10. Pedro está predicando ante gentiles y dice Pedro así en Hechos 10:34. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar orgullosos y satisfechos con nuestra ascendencia étnica, porque Dios ama todas las etnias. Yo no me tengo por qué sentir avergonzado de ser de ascendencia azteca, ni a sentirme avergonzado de ser de ascendencia inca. Aquí en Costa Rica, la tribu más fuerte de indígenas eran los bribris. No tenemos los costarricenses por qué sentirnos avergonzados de que esos sean nuestros orígenes, porque Dios murió por todas las naciones, no murió solo por una nación, murió por todas las naciones. No olvidemos que en Hebreos capítulo 11 se nos mencionan un montón de héroes de la fe que no tuvieron ninguna relación con Israel. Noé, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, porque caminó con Dios. Es más, inclusive no olvidemos que el mismo Abraham, que es el padre de la nación de Israel, era gentil y era en sus inicios pagano, porque dice la Biblia en el libro de Josué que Tarés su padre era pagano. Entonces, Dios ama a todas las etnias y cualquiera que ponga su mirada y reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios, recibirá la potestad de ser llamado Hijo de Dios. No necesito ser casa de Judá, no necesito ser casa de Israel para ser llamado Hijo de Dios. Si yo creo que Jesucristo es el Señor y lo recibo de todo corazón, soy hijo de Dios. amén, hermano, amén. Amén, de verdad que sí. Hablaste y tocaste un punto que me pareció bastante interesante, porque hablaste sobre el caso de la homosexualidad, de que las personas se autoidentifican lo que no son. Y me lleva a un caso de una noticia que me pareció bastante interesante, de un ex transracial, una persona que se consideraba, era europeo y se consideraba asiático, y esa persona cambió muchas cosas de su rostro para parecerse a un tal japonés y comenzó a hablar como ese tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los últimos el último momento de su vida se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien, que no se estaba aceptando como Dios lo hizo o la nacionalidad de la que era. Y esa persona, lamentable, gracias al Señor, dejó su vida pasada y ahora hoy día es cristiano, está yendo a la iglesia, está buscando del Señor. Y yo creo que
es peligroso, ¿verdad? Como tú dices, es peligroso este movimiento porque no te deja aceptar tu identidad de quién verdaderamente eres. Cuando la palabra de Dios dice que la verdadera identidad es el corazón, la circuncisión es la del corazón y no la etnia de que tú tienes descendiente, ascendiente judío. Si es así, yo creo que todos tenemos descendientes judíos o tenemos algún apellido de los judíos, porque yo también me estuve buscando y mi apellido también viene de los judíos. Entonces, todos somos judíos, entonces también me voy a estar vistiendo así. Qué locura, ¿no? Mira, es ridículo. Le diste al punto. Nosotros los latinos somos una mezcla de todos los pueblos, cosa que no ocurrió en algunos continentes, por ejemplo en Asia y África, o en el mismo Europa, porque, por ejemplo, si tú miras los asiáticos, ¿verdad? Lo decimos con mucho respeto, nosotros vemos una gran multitud de asiáticos y vemos que se parecen mucho entre ellos. Si tú miras un montón de niños africanos jugando fútbol, cuesta identificarlos porque se parecen mucho entre ellos. ¿Pero por qué? Porque históricamente hablando, los pueblos asiáticos y los pueblos africanos no tuvieron el mestizaje que en América sí tuvimos. Entonces, todo latino, créeme que si mira con rigurosidad su árbol genético, tiene chinos, africanos, anglosajones, árabes, judíos, de todo tenemos. Pero el hecho de que tú tengas allá hace 10 generaciones un chino en tu árbol genealógico, eso no te hace chino. Y yo quisiera darle un fundamento bíblico a esto, hermano, para que aquellos que han creído que son las ovejas perdidas de Israel, tú tienes la culpa por no estudiar la Biblia. Tienes la culpa, toda la culpa, y Dios te llamará a cuentas, porque si estudiaras profundamente la Biblia, no creerías en estas, perdón la palabra que voy a usar, payasadas, porque los judaizantes lo único que están haciendo en el YouTube es un ministerio de desinformación. Mira, cualquiera que estudia el origen del pueblo samaritano sabe que lo que yo voy a decir es un hecho objetivo. ¿Cuál es el origen del pueblo samaritano? En el año 722, el rey Sargón II, rey asirio, se llevó a una gran multitud de las tribus del norte los deportó y los sacó de Israel del norte para Siria y otras regiones. ¿Y qué hicieron los asirios? Pusieron en su lugar gentiles, pero no todos los hijos de Israel del norte se fueron al exilio, muchos quedaron, de hecho eso la Biblia lo dice. Ahora, ¿cuál es el origen del pueblo samaritano? Es una mezcla directa entre gentiles y hijos de Israel del norte, pero también tienen un mestizaje con Israel del sur, porque cualquier desertor del reino del sur siempre se iba para el norte. Entonces, el pueblo samaritano es un pueblo que tiene sangre gentil y tiene sangre directa por un mestizaje directo con las ovejas del norte y del sur de Israel. ¿Y sabes que Jesucristo no reconoció que fueran ovejas perdidas de la casa de Israel? Jesucristo dijo esto en Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está claro, si los samaritanos que tenían un mestizaje directo con los hijos de Israel no fueron considerados ovejas perdidas de la casa de Israel, mucho menos tú y yo por tener un pariente hace 20 generaciones que fue judío. No te engañes a ti mismo. Es así, hermano, es así. Yo creo que el evangelio es para todos, ¿no? Ninguno tiene lugar privilegiado. Jesús le dijo, le recargó a los discípulos en Mateo 23 de que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones y buscan tener un rango político muy elevado. Sin embargo, él dijo, no será así entre ustedes. O sea, todos vamos a tener la misma autoridad como creyentes en la tierra. Lamentablemente, estos judíos, estos judaizantes, esta secta peligrosa, yo pienso que se creen más por el simple hecho de decir, no, yo soy descendiente directamente de los judíos y se creen algo que no son. Nosotros somos herederos del reino de los cielos por la muerte y resurrección. Somos simples siervos inútiles. No somos nadie. Somos simplemente siervos inútiles salvados por la gracia. Si nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos por su Amén. gracia.
Amén. Hermano, y ya para cerrar, me gustaría saber cómo podemos nosotros contrarrestar estos movimientos hoy día dentro de la iglesia. Claro, mira, hermano, primero que todo, necesitamos comenzar a educar al pueblo de Dios completamente. Lo necesitamos educar. Y esto yo hago un llamado a los pastores para que empecemos a enseñar de nuevo, sin ningún temor, teología veterotestamentaria, es decir, la teología del Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es inspirada. Claro que tenemos que estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 39 libros del Antiguo Testamento. No podemos solo estudiar Nuevo Testamento. Entonces, una manera de contrarrestar esto es no abandonando el estudio del Antiguo Testamento. Otra manera es enseñando a las iglesias en los discipulados lo que es el acuerdo de los apóstoles de Hechos capítulo 15. En toda iglesia se debería enseñar siempre dentro de los discipulados cuál fue la postura de los apóstoles en Hechos capítulo 15 con respecto a si los gentiles estaban obligados a guardar mandamientos litúrgicos. Los apóstoles fueron contundentes y mandaron una carta a la iglesia de Antioquía de Siria, recordándoles que a los gentiles no se les puede imponer ese tipo de cargas. Dios nunca les pidió eso. Mira, hermano, si tú vas al Decálogo, Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, Deuteronomio capítulo 5 del 11 al 14, vas a encontrar que el mismo Decálogo dice que el único gentil que está obligado a guardar Shabbat es el que está entre las ciudades de Israel. Dice la Biblia así: lo guardarás tú, tu hijo, tu hija, y el gentil, el extranjero que está entre tus ciudades. Entonces, Dios nunca le pidió a todas las naciones, nunca le pidió a los gentiles que estaban obligados a guardar Shabbat. Entonces, nosotros tenemos que enseñar con toda claridad lo que los apóstoles enseñaron en Hechos 15. Asimismo, invitamos a los pastores y a los hermanos que nos están escuchando que si tienen deseos de estudiar en el Instituto Paulino para profundizar más en estos temas, lo hagan. El Instituto Paulino fue creado para eso. Nosotros estamos formando teólogos paulinos con la capacidad de poder afrontar a esta secta que se llaman los judaizantes. Y tenemos cursos de Romanos, de Hebreos, de Gálatas, un curso de biografía del apóstol Pablo, tenemos un curso que se llama Herejías Judaizantes, tenemos 2 cursos de historia de Israel, 2 cursos de historia de la iglesia. Todos estos cursos son importantes para no caer en la desinformación que generalmente están enseñando los judaizantes. Entonces, claro que tenemos mucho que hacer y avanzar, pero a corto plazo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? No escuches padrinos judaizantes del YouTube, no escuches a los judaizantes del YouTube. Deja de seguirlos, deja de escucharlos, porque solo con escucharlos participas de sus malas obras, porque no están predicando el evangelio que predicaron los apóstoles. Es así, mi hermano, es así. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos estar más atentos a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Evangelio, al mensaje de la cruz. Y aquellas personas que deseen matricularse o estudiar en el Instituto Teología Paulina, que lo he visto por ahí, he visto muchas de sus publicaciones y han sido de mucha bendición. Por eso tomé la iniciativa de poder entrevistar al pastor José. Y yo creo que esta entrevista ha sido de mucha bendición y ha despejado muchas dudas de muchos de nosotros. Qué bendición, hermano, poder estar aquí contigo, poder hablar de este tema, de estos temas que creo que son importantes para la iglesia de hoy día, una iglesia que lamentablemente ha abrazado, muchos han abrazado esta doctrina, como explicaste anteriormente, la iglesia de Colombia, tristemente que se apartó por completo y se hicieron judíos étnicos, negaron al Mesías, negaron la Biblia, negaron el Nuevo Testamento, el odio que tienen contra la iglesia católica, ¿verdad? Como dijimos, nosotros no somos católicos romanos, pero tampoco debemos inyectar odio a ninguna denominación, simplemente debemos mostrar el amor de Jesús dentro de nosotros, hacer apologética, atacar los argumentos, ya sea de cualquier secta, denominación, etcétera, etcétera, y hacerlo con mansedumbre y reverencia, como dice el libro de Judas, ¿verdad? Que dice que contendamos ardientemente por la fe, pero hacer esto con mansedumbre y reverencia.
no, no odiando a nadie, porque entonces no estaremos predicando el evangelio, sino como dice el hermano, otro evangelio. Ya para terminar, hermano, últimas palabras a la audiencia. Claro, bueno, primero que todo, Eder, darte las gracias. Es un honor haber estado en tu canal compartiendo sobre este tema. Estamos siempre abiertos a poder aceptar cualquier invitación que nos hagas con respecto a este tema, que estamos completamente dedicados a hablar sobre esto. Darle gracias a la comunidad que nos escuchó, invitarlos para que si quieren indagar más sobre este tema de la teología paulina, nos puedan seguir en el YouTube también. Estamos como Teología Paulina en el YouTube. Y también decirle a la comunidad que nos está escuchando, si son de Colombia, que para el 21 y 27 de febrero vamos a estar en Bogotá compartiendo en varias iglesias los congresos paulinos completamente gratuitos. Completamente gratuitos. Entonces, si ustedes son de Bogotá, los invitamos para que estén atentos para las iglesias en las que vamos a estar visitando y podamos compartir con ustedes y vayan a los congresos paulinos donde tocamos temas como estos que nos ha entrevistado hoy el hermano Eder y son completamente gratis. Amén, hermanos. Bueno, ya saben, hermanos, ya saben, hay para todos. Hay gratis, hay de pago, hay para todos. Qué bendición poder entrevistarte, mi hermano, de verdad. Gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Es una bendición para mí poder entrevistar a un hermano y poder transmitir un tema de tanta importancia para la iglesia hoy día como es el tema de los judaizantes. Muchas gracias, hermano José, por haber estado aquí con nosotros. Espero que esta no sea ni la primera ni la última entrevista. Esperamos tenerte en otros temas también sobre el tema de los judaizantes, pero en otro campo, otras preguntas bastante interesantes que también queremos saber muchos de nosotros, mi persona y la audiencia. De verdad que qué bendición, mi hermano. Les mando un fuerte abrazo a todos aquellos que se conectaron y bueno, ya nos estaremos viendo para la próxima. Muchas bendiciones en el Señor.